¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ya ustedes saben, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos estás mirando, porque sí, nos estás mirando y el programa de hoy viene cargado con información económica que no te puedes perder porque te va a impactar. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Bueno, hay muchísimas cosas sucediendo. El revuelo de la inteligencia artificial con el chat GPT nos hace que la vida se asemeje, como decimos por aquí, a un ring de boxeo. Así que anteriormente lo que nosotros denominábamos las noticias y los titulares, hoy hemos decidido denominarlo los rounds. Ahí como lo ven en pantalla. En el primer round del capítulo de hoy tenemos la guerra que se nos viene en el sector bancario con las tasas de interés. En el segundo round tenemos la guerra que se nos viene con los vehículos para ver a quién le compramos el vehículo. Y en el tercer round, la posibilidad de que haya una hecatombe en el mercado de oficinas. Además de que en el capítulo te vamos a dar una explicación entretenida, porque esto es Factores Económicos. Adelante. Pim, 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 así mismo es, así es la vida. Y bueno, como lo decimos por aquí, somos los pioneros en la narrativa del mercado, decimos las cosas tal y como las tienes que entender y te ahorramos lo que fundamentalmente tenemos en escasez en la vida, que es el tiempo. Además de que si tú pierdes alguna de las oportunidades dentro de lo que te presentamos, lo escuchas al día siguiente porque la dinámica cambia día tras día, literalmente segundo tras segundo. Pero ustedes, para hablarles primero de la dinámica del proceso de los shows dentro de todas estas plataformas, ustedes deben, por favor, suscribirse al canal del cual nos están mirando porque de esa manera te llegan las notificaciones y entiendes todos estos bandazos económicos. Además de que te pedimos que compartas porque algunos de tus amigos ya tienen hijos, algunos inclusive nietos, y tenemos que enfocarnos como latinos que somos en tratar de ayudar a los más jóvenes para que entiendan el proceso del dinero y de la bolsa de valores porque de esa manera pueden ahorrar. Además, que yo les pido personalmente que le pasen eso a todos sus amigos profesionales y asesoras, a todos mis compañeros, porque se van a sentir sumamente agradecidos de que tú estás invirtiendo tu tiempo correctamente. Además, antes de que se me olvide, si te gusta lo que venimos haciendo desde la tribuna, por favor, nos premias con un like. Por eso de que aquí en no les gustan los likes. Fíjense bien, muchos nos abordan por allí y nos preguntan, Víctor, ¿qué han venido construyendo? Tenemos una cantidad de soluciones gratuitas que afortunadamente somos los pioneros y que nadie ha puesto en circulación dentro de todo este proceso global macro. Nosotros somos los pioneros teniendo un newsletter diario. Como lo ven ahí en pantalla, te vas al portal de factoreseconómicos.com y te inscribes para que tengas este newsletter que se llama Global Macro. Ahí en la pantalla estaban viendo lo que sería el lugar donde se inscriben. Ahí ven en la pantalla ese, digamos, newsletter que llega todos los días. ¿Qué es lo importante? Que llegan toda una cantidad de titulares que los consigues primero en tu email versus lo que pueden tener algunos otros medios de comunicación en español. Esa que están viendo ahí es la narrativa del día. También consigues quienes nos están apoyando y está muy bien ordenado por, como decimos, por buckets, que es como se llama, China, Rusia. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos afecta? Tienes inclusive la habilidad de llegar a otro de los servicios que tenemos, pero también tienes la habilidad de poder ver los precios del dólar, de cómo se comporta y los medios de comunicación y los patrocinantes que son los que han puesto el dinero para que esto le llegue a todos ustedes. La segunda parte es el podcast. Y nos preguntan, Víctor, ¿y qué es el podcast? Bueno, nada más y nada menos que lo que nosotros hacemos en algunos casos 3 veces a la semana, en algunos 5 veces a la semana, donde tú puedes escuchar todo lo que está en el newsletter, porque hay gente que no tiene la habilidad de leer y que les interesa cómo deben beneficiarse del proceso, cómo hacemos esta parte explicativa. iTunes, Spotify, Amazon, Google, inclusive YouTube, puedes tenerlo allí. La otra parte que nosotros tenemos dentro de la tribuna son lo que denominamos los reels, porque las redes sociales están de moda, pues entonces en Instagram tienes los reels donde nosotros tenemos una cantidad de información con unas píldoras diarias de cómo es todo ese proceso. También se nos ha ocurrido poner lo que serían las noticias del día. Ahí las estás viendo en pantalla, ahí lo estamos pasando. Puedes observar, te puedes ir a factores
punto económicos para que esto te llegue correctamente. La otra parte que también a nosotros nos interesa es esto que tú estás mirando, el programa de televisión. El programa de televisión tiene una cantidad de componentes que te impactan y que van a seguir teniendo la habilidad de impactar a otros, porque en español todavía no hay algo similar a nuestro canal. Te puedes suscribir y también tener la oportunidad de ver todo lo que te estamos presentando desde la tribuna. Además, Willie Mays, ponles ahí, venimos cargados con lo que sería Global Macro Américas. Ya ustedes van a ver lo que tenemos preparado desde el punto de vista de entrevistas, de líderes que van a opinar y nos van a ayudar en el mercado latinoamericano. Nosotros creemos que de esta manera, como diría un doctor, mejoras tu calidad de vida económica y es el primer paso para que tengas la habilidad de lo que justamente necesitas saber. Ahora, entrando en lo que sería la materia de los rounds, tenemos que darle las gracias a un sponsor que siempre nos ha apoyado, como lo ven a ver ahí en pantalla, es el taller Europeans Auto Motors, que está ubicado en la ciudad de Miami. Si ahí ustedes ven, ellos tienen un comercial muy lindo donde ellos están tratando de tener la posibilidad de ir al mercado más afluente. Ellos nos han apoyado y les tenemos que dar las gracias dentro de todo este proceso que tenemos aquí en la tribuna. Ahora bien, entrando a lo que serían esos rounds, vamos a hablar de la guerra de los bancos. Vamos a efectivamente situarnos en cuál es la realidad. Resulta que tuvimos décadas, quizás con tasas de interés cercanas a cero, donde los bancos que ustedes están viendo ahí en pantalla, en una de nuestras pantallas divididas que ven a continuación, no nos pagaban por nuestras cuentas. Pero resulta que ahora, a raíz de la subida de las tasas de interés, la gente está emigrando a otras plataformas y los bancos nos van a tener que pagar dinero. Y entonces viene, obviamente, una competencia para que no le saquemos el dinero. ¿Es peligroso? Claro que es peligroso porque algunos bancos pequeños, algunos bancos regionales no tienen el músculo para poder soportar esa guerra bancaria. Ahora bien, ¿qué creemos aquí en la tribuna? Que la Reserva Federal, el día 3 de mayo, no va a subir tasas de interés después de ese día. Es decir, ellos van a subir alrededor de 25 puntos básicos, pero ellos no lo van a subir más. Y eso le va a dar un respiro a los tesoreros de los bancos porque el dinero se les haya empezado a ir. Algunos bonos que se llaman los bonos de la serie I, que habían pagado una tasa de interés muy alta, y también a uno de los fondos que serían lo que nosotros denominamos los Money Market Funds, que también pagan tasas de rendimiento altas porque el banco no nos estaba dando dinero. Y nos preguntan, Víctor, ¿y qué hacemos? ¿Tú crees que hay este problema bancario? Bueno, aquí les digo una tribuna que quede marcado. No deben hacer nada porque nosotros no creemos que este sistema bancario va a colapsar. Está bastante sólido y obviamente hay una cantidad de, digamos, dislocation, que es como se dice en inglés, pero el sistema no va a colapsar. Así que cordura y calma. En el round, sí, como decimos por ahí, en el round número 2. En el round número 2 tenemos el problema que se nos viene con la posibilidad de una guerra de precios entre las ensambladoras. Resulta que nosotros no hemos tenido carros eléctricos, por lo menos en mi casa no hemos tenido todavía el primer carro eléctrico, pero mucha gente se ha pasado y los Estados Unidos ahora en un alto contenido de responsabilidad climática se va hacia lo que sería la parte verde, green, como se dice aquí en Estados Unidos. Bueno, resulta que ahora hay incentivos para todo esto, pero el presidente de Ford dice que el presidente de Tesla, que es Elon Musk, ha iniciado una guerra de precios. Y entonces ellos están previendo que cuando nosotros vayamos a los dealers, que es como se llaman los centros donde conseguimos los carros, vamos a conseguir incentivos para que nos metamos en ciertos modelos. Probablemente donde vamos a conseguir la mayor cantidad de incentivos va a ser en lo que se llama SV, Sport Utility Vehicle, que son SUVs, es como se dice en Estados Unidos, que son las camioneticas, porque definitivamente tienen un alto rendimiento desde el proceso de lo que sería la parte eléctrica. Es interesante, es importante, porque probablemente vamos a cambiar el combustible y eso va a afectar ciertas directrices de cómo se comporta geopolíticamente el mundo, que es lo importante, tratar de sacarle provecho a lo que puede pasar en el sector automotriz con Ford y con Tesla, a ver cuáles de esas compañías pueden reportar cierta habilidad, si la tenemos en nuestro portafolio, de comportarse correctamente. Ahora bien, yo creo que lo interesante y lo importante entonces es Willie Mays, el tercer round. Sí, Willie Mays está de vuelta, que es básicamente quien se encarga, como están viendo ahí, de los controles. Resulta que viene pasando algún tipo de problema en el mercado de las oficinas. Se los explico rápidamente. Es lo que se llama el commercial real estate. ¿Qué es el commercial real estate?
Bien fácil. Ya ustedes no se van a olvidar de este proceso. Son los warehouses, que son los edificios que tienen básicamente todos los centros de acopio, los edificios de oficina y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las tiendas en los centros comerciales. ¿Dónde está el problema fundamental? El problema fundamental está en los edificios de oficina. Y aquí se los voy a explicar, como les digo, fácil para que ustedes entiendan y el peligro aún del contagio. Fíjense bien, a raíz de la pandemia, la gente se quedó en sus casas, empezó a trabajar desde sus casas y consiguió que dentro de sus casas pueden tener sus propias oficinas para que no tengan el proceso, como se dice ahí, del commute. Ahí ven los edificios bien lindos, bien, digamos, bien diseñados, pero la gente no está yendo como normalmente iba a los edificios. Los empleadores no renuevan lo que serían los contratos de arrendamiento. Entonces, quienes son los dueños de edificios pierden lo que sería el cash flow, el dinero que cobran por las oficinas. Resulta que el problema aquí hecatómbico, grande, que ustedes van a leer por allí, es que hay un refinanciamiento de la deuda de esas oficinas, porque esas oficinas se compraron como cuando ustedes compran sus casas con una hipoteca. Bueno, resulta que los bancos de inversión en Estados Unidos estiman que sea entre 11 meses o 15 meses que el refinanciamiento llega hasta $1 trillón. Si ese $1 trillón no es financiado, ¿por quiénes? Por quienes tienen, digamos, esa hipoteca, que son los bancos regionales, que como les explicaba en la primera parte, tenemos un problema enorme con los bancos regionales a raíz de lo que ha hecho, sí, la Reserva Federal con la subida de tasas de interés. Esta gente no consigue cómo refinanciar todo ese proceso y lamentablemente, pues van a ver algún tipo de bandazos, es así como se llama, y lo que nosotros tenemos que evitar es que eso nos llegue a otras áreas de la economía, porque estamos hablando de $1 trillón. Para que tengan ustedes una idea, eso es una cifra exorbitante. Entonces tenemos que prestarle mucha atención, porque esos son los nubarrones que se nos vienen efectivamente hacia el futuro. Fíjense bien, nosotros hemos querido traer ahora, semana tras semana, cómo se comportan los termómetros de la economía. ¿Quiénes son los termómetros de la economía? Los índices, porque son quienes comprenden cómo se comportan las acciones. Sí, Kaplan siempre nos ha apoyado porque Kaplan ha creído lo que venimos haciendo desde la tribuna. Entonces son quienes presentan todo este proceso de los índices. En primer lugar está el índice industrial del Dow Jones. El índice industrial del Dow Jones, como ven ustedes ahí en pantalla, se mantuvo una especie de línea recta. No tuvo tal cantidad de variación dentro de la semana. Vamos a estarlos comparando. Estuvo, creo que allí subiendo cierta cantidad, mejor dicho, cayendo 77.51. Sí, ahí lo veo, 77.51 y se ubicó en los 33.808. Cayó, fíjense ustedes, un poquito. El índice más representativo del mercado, el que aparece aquí en el medio, el Standard & Poor's 500, ¿por qué es el más representativo? Porque mientras el Dow Jones tiene 30 compañías, esta tiene 500 compañías. Entonces tiene a los 11 sectores del mercado, se ubicó en 4.133.52, pero eso no es lo importante. Ustedes se dan cuenta que está como una línea recta. Y la parte de la tecnología, el Nasdaq, que es la que tienen las compañías de alto crecimiento, ese cayó un poquitico más. Pero si lo ven ahí, como ven ahí en pantalla, abajo mío, está como flat, como una línea recta, lo que denota que el mercado se puede mover rápidamente. Así que ahora vamos a pasar a un segmento que me comunica directamente con la audiencia, que me encanta, que es ¿qué dice el BIT? Adelante. Pues sí, esto es traído por Falcon Trading System, que es la compañía que nos ha prestado o que nos ha dado todos los equipos que usan los manejadores de fondo cuando ellos están, como digo yo, come candela con el mercado de capitales, efectivamente. Pero lo interesante es que esa es la manera como nos conectamos con todos ustedes. Una persona de nombre Juan Ra, me imagino que es Juan Ramón, nos pregunta para la redundancia, una pregunta interesantísima que tiene que ver con lo que él piensa que son las cosas que ven ahí. Por favor, William, ponla ahí en pantalla para poder leerla rápidamente. Él dice allí, me gustaría saber por qué puede uno investigar, dónde puede uno investigar información actualizada sobre lo que está pasando en las empresas que cotizan en la bolsa, que obviamente son de interés de uno. Él está hablando de lo que sucede con Nikola, obviamente él ha venido invirtiendo, como dice, desde el año 2020 y en algunos casos no consigue toda la información que él quisiese conseguir. Entonces le tenemos que decir desde la tribuna nuestra respuesta. Fíjate bien, nosotros creemos que en el mercado en español
hay algunas disparidades. Por eso es que, lamentablemente, y esto no va a cambiar rápidamente, tenemos que entender inglés. Tenemos que decirle a nuestros niños que tienen que estudiar inglés porque es el idioma fundamental donde está toda la información. En este caso, desde la tribuna, los vamos a estar a ustedes guiando. Pero la realidad, Juan Ra, es que tienes que tratar de buscar en Google, que es el motor de búsqueda, y ahora tenemos a Microsoft Bing con ChatGPT, donde le podemos preguntar algunas cosas. Pero hay algunos lugares exactamente donde estas compañías públicas tienen que darle información, lo que se llama el 10Q, lo que se llama los balances que ellos tienen que reportar mensualmente y trimestralmente. Así que es sumamente importante que tú sigas pegado, porque efectivamente, Juan Ra, hay una cantidad de información y la mejor manera es ser proactivo en buscar toda esa cantidad de dinámica y que se suscriban a factoreseconómicos.com, porque en factoreseconómicos.com nosotros tenemos toda esa información. ¿Sí? No se les olvide allí suscribirse al canal del cual nos están mirando, porque de esa manera les llegan las notificaciones. No se les olvide, Willy May, que nos premien con un like. Por eso, de que a quien no les gustan los likes, además de darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están mirando, que nos están observando y que probablemente están muy felices porque tenemos la habilidad de llevarles todo esto en español. Y nos despedimos como siempre decimos, buenas noches, buenas tardes o buenos días cargados de buena energía. Muchísimas gracias.